el método de diseño de estructuras de hormigón armado, denominado método de los estados límites últimos, que también se denomina método por resistencia. Pues bien, esta vez nos toca abordar el diseño a flexión simple. Pues bien, lo que vamos a ver en este tema ya es conocido para ustedes, por cuanto había mencionado en varias oportunidades de que el comportamiento de un elemento estructural sometido a flexión compuesta, flexión simple o tracción con gran excentricidad, que también se denomina flexotracción, el comportamiento es similar. Similar en el sentido de que para los tres casos que acabo de mencionar, el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Por lo tanto, en la sección transversal vamos a tener una parte que está comprimida y una parte que está traccionada. Por ende, vamos a tener armadura en la zona comprimida y armadura en la zona traccionada. Y además asumimos que la parte traccionada del hormigón se encuentra fisurado. Y obviamente esa es la realidad. Cuando una viga llega a un estado límite último, la parte traccionada del hormigón se fisura y por ende el hormigón no contribuye a la resistencia en esa zona. De ahí que es necesario colocar armadura en la zona traccionada. Pues bien, como decía, vamos a hacer prácticamente un repaso de lo que hemos estado viendo hasta la fecha presente. Ahí tengo el modelo que yo suelo utilizar para explicar el comportamiento de un elemento estructural sometido a solicitaciones normales. En este caso, la solicitación normal que vamos a considerar es el momento flector. Pero antes de ello, el elemento que es de sección rectangular tiene su base o ancho, el ancho de la sección transversal, la altura total, y ahí va la solicitación actuante, que en principio la norma americana trabaja con el momento nominal. Pues aplicado el momento sobre la sección transversal se inducen tensiones que van divididas por una línea denominada eje neutro, ya que en este caso del eje neutro para arriba la sección transversal ha de estar comprimida. Y ahí estoy mostrando la reacción del hormigón. El hormigón reacciona frente al momento flector. Recuerden que hablando de momento, la flecha comprime y la cola tracciona. Por lo tanto, este momento flector le hace llegar a esta sección por encima del eje neutro, le hace llegar tensiones de compresión. Y bueno, pues el material reacciona. Lo que estoy mostrando es la reacción del hormigón y reacciona con tensiones cuya magnitud depende de la posición del eje neutro. Depende del aplastamiento que experimenta el hormigón en la zona comprimida. Prosiguiendo, ahí va la posición del eje neutro. Desde el borde más comprimido se mide el eje neutro, en este caso, como estamos trabajando con el método simplificado, trabajamos con el eje neutro relativo. Recuerden ustedes que el eje neutro relativo es igual al eje neutro verdadero multiplicado por un coeficiente de corrección beta sub 1.
Pues bien, ahí va la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Como el diagrama de tensiones de compresión es rectangular, en este caso, visto en 3D, ya no puedo decir rectangular. De repente alguien me dice qué término tendría que utilizar para describir la forma, la figura geométrica que tiene el diagrama de tensiones. ¿Paralelepípedo? Ese es el término correcto, ¿ya? Un paralelepípedo de tensiones. Y bueno, como se asume ficticiamente que las tensiones se mantienen uniformes hasta la posición del eje neutro, pues resulta sencillo querer encontrar la magnitud de la resultante de este volumen de tensiones. En la zona traccionada, sí o sí se debe colocar armadura, ya que del eje neutro para abajo el hormigón no contribuye para nada a la resistencia. Pero sí, gracias a la adherencia del hormigón con las barras de acero, pues todo este conjunto de elementos trabaja para poder soportar el momento flector. Bien, ahí estoy mostrando la reacción de la armadura traccionada, la cual desde su baricentro ya al borde comprimido está la distancia que denominamos altura útil o altura eficaz. Luego ahí tengo otros parámetros geométricos, R1, que es el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, y bueno, la armadura comprimida, ahí va su ubicación, ese es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, y la resultante de las tensiones que hay en la armadura comprimida y que le hemos llamado C sub S. Bueno, entonces A es la posición del eje neutro ficticio, y ahora visto de perfil, esta vez visto de perfil en el plano, el momento, la solicitación actuante, ahí está el diagrama rectangular de tensiones, la posición del eje neutro, que es el eje neutro ficticio, y la posición de la a 0,5 de A estaría pues la resultante del diagrama de tensiones de compresión que le llamamos C sub C. Ahí está la fuerza en la armadura comprimida y la fuerza de reacción en la armadura traccionada. Entonces, en resumen, en este gráfico, la solicitación actuante es el momento y las solicitaciones resistentes son las fuerzas que aparecen en los materiales que constituyen a esta viga de hormigón armado. Bien, completando algunas distancias, A, el eje neutro ficticio, el eje C, el eje neutro verdadero, la relación entre ambos ejes, beta sub 1 es 0,85, siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 28 megapascales. Y bueno, para cuando el diseño es dúctil y económico, la tensión del hormigón alcanza su valor máximo, que es 0,85 de Fs', ¿no? Luego hay una formulita que dice sigma N sobre A, o sea, la tensión es fuerza sobre área, de ahí despejo la fuerza es igual al área por la tensión, y por lo tanto, en base a esta expresión, la fuerza resultante en la armadura traccionada es el área de esa armadura por la tensión en esa armadura. La fuerza resultante en la armadura comprimida es el área de esa armadura comprimida por la tensión de esa armadura. Y finalmente, la fuerza resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón es la tensión multiplicado por A, que es el lado, uno de los lados del diagrama de tensiones, y por el ancho de la sección transversal, que es B. Inmediatamente me planteo la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, y luego reemplazando en esta ecuación de equilibrio los valores anteriormente definidos, llegamos finalmente a obtener nuestra primera ecuación de equilibrio.
Prosiguiendo, ahí está, visto de perfil. Bien, estamos viendo las ecuaciones de equilibrio. Ahora, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, positivo en sentido antihorario, pues ahí va la ecuación de equilibrio. M sub n positivo menos C sub C y su brazo de palanca sería pues D menos 0,5 de A con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Y luego C sub S y su brazo de palanca es D menos R sub 2. Y luego acá, sabiendo que C sub S está dado por esa expresión y C sub S por esta otra, reemplazando en la ecuación de equilibrio de momentos, llegamos a obtener nuestra segunda ecuación de equilibrio. Bueno, les estoy repitiendo lo que hemos visto en flexión compuesta, lo que hemos visto en flexotracción, con una pequeña diferencia, que en estas ecuaciones de equilibrio no interviene el esfuerzo normal, porque en flexión simple, obviamente, no hay esfuerzo normal. Lo que queda como solicitación actuante es tan solamente el momento flector. Bien, proseguimos. Ahora, ahí está el gráfico donde estoy mostrando con línea roja el plano deformado debido al momento flector. La sección transversal que inicialmente, antes de aplicar la carga, está en posición vertical, aplicado el momento, pues esa sección gira y al girar arriba el hormigón se comprime, la armadura de la zona comprimida se comprime y en la zona traccionada, que está por debajo del eje neutro, la armadura traccionada pues sufre un alargamiento. Entonces, ahora el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. El plano deformado lo estoy presentando con color rojo, ¿ya? El término que se utiliza para este plano es plano de rotura. Plano de rotura. Pues bien, en base a este gráfico ya vimos en varias oportunidades que puedo plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero antes de ello voy a volver a mostrarles las ecuaciones de equilibrio que había obtenido en la anterior diapositiva. ¿Ya? En esta diapositiva lo que vamos a obtener son las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Pues bien, aquí hay varios triángulos y relacionando catetos opuestos con cateto adyacente, ¿ya? E sub C es AC y E sub S2 es a esta distancia. Y esta distancia pequeña no es otra cosa que C menos R sub 2. Y finalmente, E sub S1 es AD menos C. De esa manera, llego a obtener la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero la ecuación planteada, como podrán ver, está en función del eje neutro verdadero. Pues nosotros tenemos que trabajar con el eje neutro ficticio y para ello hago el cambio de variable correspondiente. Multiplico por beta sub 1 esas expresiones y luego acá voy a tener beta sub 1 por C, eso es igual a A, ¿no? Bueno, de esa manera llego a obtener la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. En definitiva, esas son las tres ecuaciones para el diseño a flexión simple. La diferencia de estas ecuaciones con respecto a las ecuaciones que hemos visto para flexión compuesta o flexotracción es que en el primer término aparece el esfuerzo normal. Aquí no hay esfuerzo normal. Luego, el resto es idéntico. Bien, entonces, en base a las tres ecuaciones obtenidas, que se denominan las ecuaciones absolutas de flexión simple, nosotros tenemos que obtener las ecuaciones adimensionales. Y para ello simplemente hay que hacer un cambio de variable, ¿ya? Un cambio de variable, por ejemplo, a la primera ecuación
lo multiplicamos por 1 sobre B de Fc'. Se multiplica todo y luego se hacen simplificaciones. Justamente eso he hecho. Ya, 0,85 Fc' B por A dividido B por D Fc'. Lo mismo en los otros términos, lo divido entre esto. Sin embargo, en los dos últimos términos hago también lo siguiente: multiplico y divido por F sub Y. Multiplico y divido por F sub Y. Luego, haciendo simplificaciones, finalmente llegamos a esa expresión, donde epsilon es A sobre D. ¿Ya? Epsilon es A sobre D, el eje neutro ficticio. Omega S1 es la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Omega S2, la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Bueno, continuando, ahí va la segunda ecuación de equilibrio. También hay que convertirla en una ecuación adimensional y en este caso lo multiplicamos esa ecuación por 1 sobre B d cuadrado Fc'. Haciendo esa multiplicación, disculpen, todos estos términos se divide entre B d cuadrado Fc', eso es lo que estoy haciendo, y en el último término multiplico y divido entre F sub Y, y luego empiezo a simplificar. Simplificando, voy a llegar a esta expresión, donde mu sub u, como veremos a continuación, pero antes de ello, epsilon es A sobre D, la cuantía mecánica de la armadura traccionada, de la comprimida, y mu sub u, el momento flector reducido, que es toda esta expresión. Y luego viene, bueno, en cuanto al mu sub u, el momento último es igual al momento nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación o coeficiente de seguridad. O en su defecto, si quiero conocer el momento nominal, simplemente de esta última expresión divido, ¿no? El momento nominal es el momento último dividido entre el coeficiente de ponderación. La norma americana FI siempre le llama coeficiente de ponderación, nunca dice coeficiente de seguridad, ¿no? Pues la verdad que el término ponderación se me hace para mí algo ambiguo que no capto el sentido de esa palabra. Más seguro me siento cuando digo coeficiente de seguridad. Bueno, ese es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Entonces, haciendo un resumen, ahí están las tres ecuaciones absolutas correspondientes a flexión simple y pues ahí están las tres ecuaciones ahora. ¿Qué pasó otra vez? Esta es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Y bueno, también hay que transformarla en adimensional. Y para ello se lo multiplica entre 1 dividido entre 1 sobre D. Haciendo todo eso, pues aquí tendría A sobre D, beta 1 R2 sobre D, B1 por D sobre D, A sobre D. Bueno, y ustedes saben que A sobre D no es otra cosa que el eje neutro relativo. Entonces, simplificando, al final llegamos a esa expresión, donde estos términos ya los expliqué, estos también ya lo hemos visto, y bueno, ahí estoy haciendo un resumen de las ecuaciones adimensionales para el caso de flexión simple, ¿no? La diferencia entre flexión compuesta, flexión simple y flexotracción es que en flexión simple, en la primera ecuación de equilibrio, no aparece el esfuerzo normal, ni de compresión ni de tracción. Obviamente, en un caso de flexión simple, no hay esfuerzo normal, ni de tracción ni de compresión. Bien, la sección transversal, la posición del eje neutro, epsilon es la variable que define la posición del eje neutro, y delta 1, delta 2, los recubrimientos mecánicos relativos. Y nuevamente estoy mostrando los cambios de variable que hemos realizado
a las ecuaciones absolutas. Bien, entonces, en esta primera etapa he descrito paso a paso cómo llegar a obtener las ecuaciones adimensionales correspondientes al caso de flexión simple. Y como habrán observado, pues esto es similar a lo que hemos visto en flexión compuesta y en flexotracción. A flexotracción también se le denomina tracción con gran excentricidad. Pues bien, ahora inmediatamente pasamos a la parte 2 de este capítulo que corresponde a flexión simple. Bien, jóvenes, vamos a hacer un repaso ahora sobre el coeficiente de corrección beta sub 1. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior y habíamos dicho que cuando la resistencia especificada del hormigón está entre 17 y 28 megapascales, el coeficiente de corrección del eje neutro, que corresponde al eje neutro ficticio, vale 0,85. Sin embargo, si la resistencia está entre 28 y 56, pues beta sub 1 se obtiene mediante una ecuación que me acuerdo que en clase lo habíamos deducido, y luego, si la resistencia del hormigón es mayor a 56 megapascales, beta sub 1 es una constante y vale 0,65. ¿No? Y bueno, ahí está la gráfica del valor del beta sub 1, ahí está la gráfica. En base a esta gráfica se puede plantear estas ecuaciones. Ahora, en cuanto a los diagramas, tensión de formación del hormigón, les estoy mostrando en esta viguita en volado el diagrama real, el diagrama verdadero de las tensiones del hormigón en la zona comprimida. El eje neutro, recordarán ustedes, del borde comprimido está a una distancia C. Por aquí pasa el eje neutro. De acá para arriba está comprimido. Pues bien, cuando una viga llega al estado límite último, o sea, llega al colapso, el diagrama de tensiones es totalmente curvilíneo, como se puede observar en esta gráfica. Y la tensión máxima no corresponde a la fibra superior, sino a una fibra que está debajo del borde superior, ubicado a una distancia que pues habría que trabajar con la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Bueno, a la resultante de este diagrama, se encuentra ubicado desde el borde comprimido a una distancia que le llamamos lambda por C. C es el eje neutro verdadero. Bueno, entonces les estoy mostrando el diagrama de tensiones de compresión en el hormigón correspondiente al diagrama real, al diagrama verdadero. Resulta que en la práctica no trabajamos con el diagrama real por cuanto manejar esta curva, matemáticamente hablando, se hace extremadamente, no diría complejo, sino extremadamente moroso por cuanto habría que trabajar con ecuaciones polinómicas hasta de quinto grado. Pues bien, en la práctica se hacen simplificaciones y la norma europea, así como la norma americana, trabajan con diagramas simplificados. Ahí va el diagrama simplificado que utiliza la norma europea. Es el diagrama denominado parábola rectángulo, donde la posición del eje neutro, desde el borde comprimido a una distancia C, por ahí pasa el eje neutro.
N sub C es la resultante del diagrama de tensiones, el cual se encuentra ubicado a una distancia desde el borde comprimido igual a lambda por C. Bueno, y aquí les muestro el diagrama simplificado que pregona la norma americana, ¿no? Trabaja asumiendo que el diagrama de tensiones de compresión es completamente rectangular. Obviamente, esto nada que ver con la realidad, ¿ya? De ahí que aquí aparece un eje neutro llamado eje neutro ficticio. Y bueno, para corregir el hecho de que esto nada tiene que ver con la realidad, para corregir, trabajamos con un eje neutro ficticio que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por beta sub 1. En cambio, la norma europea, nada que ver con ejes neutros ficticios, ¿no? Directamente trabaja con el eje neutro verdadero. Bueno, si el diagrama es rectangular, la resultante del diagrama de tensiones de compresión ha de quedar pues justo a la mitad de esta altura, de A, o sea, 0,5 de A. Bien, proseguimos. Luego también hacemos un repaso sobre el valor del coeficiente de ponderación phi, ¿no? Ahí está el diagrama correspondiente al coeficiente de ponderación phi. Este coeficiente está en función de la deformación de la armadura traccionada, ¿no? Y bueno, si la deformación de la armadura traccionada es menor a la deformación de fluencia, este diagrama me dice que el coeficiente de ponderación es constante y vale 0,5. Si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por 1000, este diagrama me dice que ese coeficiente de ponderación es constante y vale 0,9. Y luego, para deformaciones de la armadura traccionada que estén entre E sub y el 5 por 1000, pues phi varía en función de esta línea inclinada. Y bueno, en base a esto podemos nosotros obtener la ecuación correspondiente a la línea que une el nudo, el punto A con el punto B. Bueno, y aquí algunas acotaciones. Si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 0,005, pues phi, como le decía, vale 9. Si está entre E sub y 5 por 1000, entonces el valor de phi lo encontramos por medio de esta línea recta inclinada, cuya ecuación está aquí a la derecha. Luego, si E sub S1 es menor a E sub y, pues el coeficiente de ponderación es constante y vale 0,65. Bueno, ahí está la formulita de Robert Hooke, que dice que la tensión es igual al módulo de elasticidad del material multiplicado por la deformación específica del material. De ahí despejo la deformación específica o relativa. Y bueno, si me dicen que esa deformación es mayor a la deformación de fluencia del acero, pues entonces la tensión ha de ser igual a la tensión de fluencia, ¿no? Entonces, y bueno, en cuanto al módulo de elasticidad del acero, nosotros trabajamos con este valor, 210.000 megapascales. 210.000 megapascales. Sin embargo, ustedes van a ver que en el McCormack y también en el Nilsson y los libros de procedencia norteamericana trabajan no con 210.000, sino con 200.000. Pues este valor de 210.000 está en el pliego de especificaciones técnicas de los aceros que se utilizan en nuestro medio, en Santa Cruz. A Santa Cruz llegan aceros principalmente de procedencia brasilera, de ArcelorMittal, también llegan aceros de procedencia peruana, en Arequipa,
que es un departamento del Perú, tiene una gran planta de siderúrgica y pues, al igual que Brasil, esa planta siderúrgica comercializa el acero en todo Latinoamérica. Bueno, y hay una rivalidad comercial entre estas dos empresas, la arequipeña y la brasilera. La verdad que no tengo temor a expresar de que una temporada hace unos 5 años atrás, ArcelorMittal incurrió en delito. Ustedes saben que cuando uno se mete a hacer negocio, hay límites a la ética y la moral. Y ArcelorMittal, pues, sin contemplaciones, cometió actos inmorales con la finalidad de desprestigiar a su rival. Y obviamente eso no es así. Y sin embargo, en la actualidad, ArcelorMittal ha corregido. Pero para mí quedaron como malas personas. Después en clase les explicaré cuál fue exactamente el motivo por el cual no me gusta la gente de ArcelorMittal. Bien, jóvenes. Ahora, si la tensión de fluencia del acero fuese de 420 megapascales, o sea, aquí sigma S es 420, y como E sub S es 210.000, reemplazando, ¿no? Para esta tensión de fluencia voy a encontrar su deformación de fluencia. Reemplazando 420 dividido 210.000 me sale 2 por 1000. Para una tensión de fluencia de 500 megapascales, aplicando el mismo procedimiento, se llega a que la deformación de fluencia de un acero de 500 megapascales es 2,38 por 1000. Bueno, ahí están nuevamente las ecuaciones adimensionales para el caso de flexión simple. Esa es la sección transversal, la base, la altura total y bien, toda la información que se maneja cuando estamos diseñando a flexión simple, ¿no? Y ahí está un plano de rotura correspondiente al caso de flexión simple, donde estoy mostrando las deformaciones del hormigón, de la armadura comprimida, de la armadura traccionada y las diferentes distancias geométricas que se manejan cuando estamos, pues, estudiando las deformaciones de los materiales que intervienen en un elemento de hormigón armado sometido a flexión simple. También puede ser flexión compuesta, también puede ser flexotracción. Verán que los gráficos que estoy mostrando son idénticos en los 3 casos, ya que el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. Bien, otra vez mostrándoles las ecuaciones adimensionales. Y bueno, en la actualidad las normas exigen diseño dúctil. Económico, preferentemente sí, pero no es obligatorio que sea económico. Pero como buenos ingenieros, trataremos siempre de cumplir ambos requisitos, que el diseño sea dúctil y que también sea económico. Obviamente, en casos extremos en que realmente no se pueda hacer modificaciones para conseguir un diseño económico, pues ni modo, pues hay que hacer un diseño antieconómico, pero lo dúctil sí es obligatorio. Y para que el diseño sea dúctil, simplemente la deformación de la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual a 5 por 1000. Y desde luego, cuando digo mayor, hay un límite, y el límite es 10 por 1000, ¿no? Y hago una pregunta, ¿por qué, digamos, no, en vez de 10 por 1000, ¿por qué no 15.000? Porque les comento que el acero propiamente dicho, puede tener una deformación, qué sé yo, no solamente 10.000, 15 por 1000, 20 por 1000, puede llegar a tener una deformación hasta del 50 por 1000. ¿Y por qué solamente hasta el 10 por 1000 en este caso? Porque hasta ahí resiste el hormigón. Por el tema de la adherencia.
Correcto, porque hasta ahí el hormigón trabaja junto con las barras de acero. Recuerden que cuando el alargamiento llega al 10 por mil, desaparece pues la adherencia, ¿no? El hormigón está adherido, desaparece y el hormigón se cae en pedazos. Bien, proseguimos. Ahí su Luego, desigualdad si está mal, queremos ¿no, ingeniero? obtener un diseño económico, con referencia al hormigón, el aplastamiento del hormigón tiene que estar entre el 2 y el 3 por mil, ya que según el diagrama parábola rectángulo, cuando el aplastamiento del hormigón está entre el 2 y el 3 por mil, el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? Bien, entonces, si se cumplen estas dos condiciones, estamos en un diseño dúctil y económico. Y se cumplen esas relaciones, ¿no? Las armaduras han de estar trabajando, la traccionada y la comprimida, a sus máximas capacidades resistentes, y el hormigón también ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Bueno, si el diseño es dúctil y al mismo tiempo económico, pues no se requiere, teóricamente no se requiere de armadura comprimida, no es necesario. Entonces, si no necesitamos de armadura comprimida y luego en las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad introducimos esta información que corresponde al diseño dúctil y económico, ¿ya? Donde está la armadura comprimida desaparece y la primera ecuación simplificando queda de esa manera. La segunda ecuación quedaría así y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones también. Entonces, de aquí, de manera similar a como vimos en flexión compuesta y flexotracción, pues de la segunda ecuación se despeja épsilon. Hay que resolver una ecuación polinómica de segundo grado y luego, una vez calculado épsilon, de la primera despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada, ¿no? Despejando esto, 0,85 de épsilon pasa al otro lado con signo negativo, con el otro negativo se cancelan, y luego en esta expresión reemplazo la fórmula de épsilon. Y ahí está la expresión para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. La diferencia de esta fórmula con respecto a flexión compuesta, bueno, aquí no hay el mu sub u, o sea, el esfuerzo normal reducido, que en flexión compuesta va precedido por el signo menos, y en flexotracción el mu sub u va precedido por el signo más. Aquí no hay esfuerzo normal, por lo tanto, he ahí la formulita para determinar la cuantía mecánica de la armadura traccionada, ¿no? Y bueno, una vez obtenida la cuantía, con esta fórmula calculo la armadura en centímetros cuadrados o milímetros cuadrados, según las unidades de medida que yo esté utilizando. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de los casos especiales en cuanto a los planos de rotura. Todo esto ya lo hemos visto cuando abordamos el tema de flexión compuesta. El caso especial 1. Cuando, aplicado el momento, ¿ya?, la sección transversal, que está con color negro, se deforma y queda en la posición que estoy mostrando con color rojo. Digo que es un caso especial por los siguientes motivos. Ahí tenemos el aplastamiento del hormigón que llega a tener una magnitud del 2 por 1000. Y la armadura traccionada, un alargamiento del 10 por 1000. Por ese motivo, este es un plano de rotura especial. Si ustedes recuerdan, este plano de rotura pertenece al dominio 2. Entonces, la armadura traccionada tiene un alargamiento del 10 por 1000 y a este momento, en términos adimensionales, le llamamos el mu sub 2 límite. ¿Y cuánto vale el mu sub 2 límite? Ya lo habíamos deducido
en una clase anterior, ¿ya? Y bueno, pues lo vamos a hacer también ahora, ¿no? Entonces, epsilon es igual al epsilon 2 límite, y esto es beta sub 1 menos epsilon. Y bueno, asumiendo de que el hormigón tiene una resistencia menor o igual a 28 megapascales, beta sub 1 vale 0,85. Luego, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Reemplazando, despejo de esa ecuación epsilon y voy a reemplazar los datos correspondientes a este caso especial, ¿no? El aplastamiento del hormigón 2 por 1000, el alargamiento de la armadura 10 por 1000, beta sub 1 vale 0,85, o sea, lo que estoy planteando es válido siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 28 megapascales. Caso contrario, beta sub 1 no va a valer 0,85. Mucho cuidado con eso. Bueno, y luego haciendo operaciones obtengo que el epsilon 2 límite vale 0,1417. Luego utilizo la ecuación de equilibrio de momentos. Recuerden que aquí la armadura comprimida no interviene. Reemplazando el valor de epsilon 2 límite en esta ecuación, reemplazando, ¿ya? Su valor de epsilon 2, llego a este valor. El mu sub 2 límite vale 0,1119. Entonces, la magnitud del momento para el cual el plano de rotura llega a tener un aplastamiento del hormigón de 2 por 1000 y la armadura traccionada un alargamiento de 10 por 1000, ese momento vale 0,1119. Veamos el caso especial 2. Ahí está el caso especial 2. Veamos por qué es un caso especial. Dice aplastamiento del hormigón 3 por 1000. Ahí está la armadura comprimida, la armadura traccionada. Alargamiento de la armadura traccionada igual al 5 por 1000. Bueno, este plano de rotura pertenece al dominio 3. Este plano de rotura pertenece al dominio 3. Pues bien, al momento flector para el cual se dan este caso especial, le llamamos el mu sub 3 límite. Por ahí pasa el eje neutro y bueno, ahí está la ecuación de compatibilidad y nuevamente de aquí despejo epsilon. Reemplazando los datos correspondientes a este caso especial, aplastamiento del hormigón 3 por 1000, alargamiento de la armadura traccionada 5 por 1000 y haciendo operaciones, me sale que el epsilon 3 límite vale 0,31875. Bueno, y con esto, ahora voy a calcular el mu sub 3 límite. Utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, pues de ahí despejo mu sub u, reemplazo el mu sub 3 límite, hacemos operaciones y me sale el mu sub 3 límite 0,2278. Voy a revisar este valor de 0,2278. Dice 0,85 por 0,31875 por, abro paréntesis, 1 menos 0,5 por 0,31875. Bien, me sale 0,22, redondeando a la cuarta cifra decimal, me sale 0,2278. Bueno, resulta que en una clase anterior, no me acuerdo exactamente qué clase, ustedes me corrigieron diciendo que era 0,2279. Y yo ciegamente les obedecí y en todas mis diapositivas empecé a corregir cambiando el 8 por el número 9. Pero de repente se me ocurrió hoy por la tarde revisar y no, dije, eso es 8. ¿O no están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Creo que eso es porque el eje relativo 3 límite, nosotros tomamos con 3 decimales nomás para el cálculo. Y usted lo tomó con 5. Ahí veo, ¿no? En clase.
Por eso Entonces, ahí no bien, salió. de todas maneras, este es el valor con el cual vamos a trabajar nosotros, el 0,22. O sea, fue error por redondeo, por el número de cifras decimales. Sí. Ya. Bien, jóvenes, entonces este es el caso especial número 2. Prosiguiendo con los casos especiales, ojo, que estoy repitiendo lo que vimos en flexión compuesta. Ahora el caso especial 3. ¿Cuándo se da el caso especial 3? Cuando el aplastamiento del hormigón vale 3 por 1000. El alargamiento de la armadura traccionada es igual a la deformación de fluencia del acero. ¿Ya? Por eso es caso especial. Pues bien, para un acero de 500 megapascales, este es el valor de la deformación de fluencia, 2,38 por 1000. Bueno, a este momento yo le voy a llamar el mu sub 3,4 límite. El mu sub 3,4 límite. Ya que este plano especial que estoy mostrando ahora es la frontera entre Rusia y Ucrania. No, me equivoco. Es la frontera entre el dominio 3 y el dominio 4. Es la frontera entre el dominio 3 y el dominio 4. Por eso que a este momento le voy a llamar el mu sub 3,4 límite, queriendo indicar con eso que para este plano de rotura especial estamos justo en la frontera entre el dominio 3 y el dominio 4. Bueno, por ahí pasa el eje neutro y le vamos a llamar pues el epsilon 3,4 límite. Y asumiendo que mi hormigón es menor o igual a 280 megapascales, momentico, esto sigue todavía a la antigua, en kilopondio sobre centímetro cuadrado, hay algunas cositas que aún no los he transformado al sistema internacional. Bueno, nuevamente, como de costumbre, de ahí despejo de la ecuación de compatibilidad, despejo epsilon y como E sub S1 es igual a la deformación de fluencia, aquí vendría, y asumiendo, ojo, asumiendo que el acero es de 500 megapascales, porque mucho cuidado, puede ser también 420 megapascales, puede ser también 400, o puede ser 600 para estructuras de hormigón armado. Inclusive hay aceros de hasta 600 megapascales de resistencia. Entonces, yo estoy asumiendo para el acero que hay en nuestro medio, aquí en Santa Cruz, los aceros que llegan tienen una resistencia de 500 megapascales. Su deformación de fluencia es 2,38 por 1000, pues reemplazando y haciendo operaciones, obtengo que el epsilon 3,4 límite es 0,4740. Con esto, yo inmediatamente, utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, como hice en las anteriores diapositivas, reemplazo ese valor de epsilon y haciendo operaciones llego a ese valor. El momento flector reducido, la magnitud del momento flector reducido que hace que el eje neutro haga que el hormigón tenga un aplastamiento de 3 por 1000 y la armadura traccionada un alargamiento igual a la deformación de fluencia del acero, vale 0,3074. Bueno, seguiremos con casos especiales. Finalmente, este es otro caso también muy especial. Ahí está la solicitación actuante. Y a este sí le voy a llamar el mu sub 4 límite. Veamos cuál es ese plano especial. Ahí está. Ese es el plano de rotura especial y es especial por el siguiente motivo. El aplastamiento del hormigón, como veremos a continuación, es 3 por 1000.
Y este plano de rotura pertenece al dominio 4. Pertenece al dominio 4. Todos los planos de rotura del dominio 4 pasan por este punto pivote. Y observen en la parte inferior de este plano de rotura. La armadura inferior, que nosotros llamamos armadura traccionada, pero antes de ello, ahí está la deformación de la armadura comprimida, que es aplastamiento. La armadura comprimida experimenta un aplastamiento. Bueno, ¿y qué podemos decir de la armadura traccionada para este caso especial? Bueno, que su deformación es igual a 0. No experimenta ni alargamiento ni aplastamiento. E sub S1 es igual a 0. Bueno, si nosotros diseñáramos vigas a flexión simple, a flexión compuesta o flexotracción, y esas vigas tuvieran este comportamiento, sería un tremendo peligro para la seguridad de las estructuras, ya que las vigas llegarían al colapso sin previo aviso, sin presentar fisuras. Claro, ¿qué fisura ha de aparecer en la parte traccionada si la armadura traccionada no experimenta ninguna deformación? No va a haber fisuras. De repente nomás el hormigón ha de quebrar debido al aplastamiento del hormigón. Y a eso le llamamos rotura frágil. Bueno, les comento que para descubrir todas estas cositas, pues lamentablemente hay un dicho que dice que uno llevando huasca aprende, ¿no? O bien, pues sufriendo en la vida uno aprende. Sufriendo gana experiencia. Fracasando uno gana experiencia. Y justamente muchas obras a nivel de nuestro planeta colapsaban prematuramente sin previo aviso. Y los investigadores se pusieron a investigar, obviamente, por qué las obras colapsaban sin previo aviso. Bueno, resulta que antiguamente no se exigía diseño dúctil, ¿no? Desde que se descubrió de que las vigas pueden fallar, de donde el hormigón falla por aplastamiento y la rotura es frágil, es que ha cambiado un tanto la metodología de diseño. Ahora se exige que la armadura traccionada debe tener sí o sí un alargamiento mayor o igual al 5/1000. Bueno, cuando yo aprendí hormigón, pues aprendí esto que estamos viendo, y en esos tiempos no había ni idea de ductilidad. Bien, pues el eje neutro pasa por el punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado. O sea, el eje neutro ficticio pasa por el baricentro de la armadura traccionada, y bueno, pues si es así, épsilon, el eje neutro relativo, que es el eje neutro ficticio dividido entre D, y como en este caso A es igual a la altura útil, ¿no? A es igual a la altura útil, reemplazando en la ecuación de épsilon, ¿no? A es igual a D, simplificando, pues épsilon sale 1. O sea, en otras palabras, el épsilon 4 límite vale 1 en este caso. Bien, ahí está la ecuación de equilibrio de momentos. Quiero calcular de qué magnitud es el momento flector reducido que hace que el plano de rotura se ubique en la posición que estoy describiendo. Bueno, ya sabemos que épsilon vale 1. Luego, el aplastamiento de la armadura comprimida es sub S2
en este caso especial, es mayor o igual a E sub Y. Por lo tanto, la tensión de esa armadura es igual a su capacidad resistente máxima. Con esta información y reemplazando en la ecuación de equilibrio de momentos, epsilon por 1, sigma S2 por F sub Y, y simplificando, llego a esa expresión. O sea, para calcular el mu sub 4 límite, tengo que aplicar esa fórmula. Ya no sucede como en el caso 1, el caso 2 y el caso 3, donde para el momento flector reducido se obtiene un valor numérico. Aquí el mu sub 4 límite está en función de la armadura comprimida, ya que en dominio 4 sí se necesita armadura comprimida. Acá yo no puedo decir omega S vale 0, no. En dominio 4 es imprescindible la armadura comprimida. Entonces, para este caso especial, el mu sub 4 límite queda en función de la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Bien, ahora nos tocaría ver el procedimiento para el diseño flexión simple, que va a ser similar al de flexión compuesta, similar al de flexo tracción. ¿Ya? Bueno, para diseñar, datos conocidos, el ancho, la altura total, las propiedades mecánicas de los materiales y el momento último o momento de diseño. Inmediatamente nos adoptamos los recubrimientos mecánicos, ¿no? Y una vez adoptado, calculo la altura útil o la altura eficaz. Luego tengo que determinar el valor de beta sub 1. ¿Cómo se determina el valor de beta sub 1? Ahí les va. Si el hormigón está entre 17 y 28, beta sub 1 vale 0,85. Si está entre 28 y 56, beta 1 se calcula con esa fórmula. Y si la resistencia es igual a 56, beta sub 1 vale 0,65. Bueno, luego determino el valor de phi, el coeficiente de ponderación. ¿Cómo se determina el valor de phi? Pues ahí le va. Si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por 1000, pues phi vale 0,9. Y si es menor al 5 por 1000 y mayor a E sub Y, pues se evalúa mediante esta fórmula que tiene gráfica. Hace un momento les mostré la gráfica. Y si el alargamiento de la armadura traccionada es menor a la deformación de fluencia, esto significa dominio 4. Pues en este caso, el valor de phi vale 0,65. ¿No? Supónganse que yo les planteo un problema que reza más o menos de la siguiente manera. Para la viga de sección rectangular, ¿no? Determine el momento máximo que puede soportar, sabiendo que en el momento de la rotura, la armadura traccionada experimenta un alargamiento del 1,5 por 1000. Bueno, me dicen alargamiento de la armadura 1,5 por 1000. O sea, menor a E sub Y. Pues en ese caso, phi vale 0,65. O sea, las ideas tienen que ir saliendo. Basta que les diga cuál es la deformación de la armadura traccionada. Tienen que acordarse que el coeficiente de ponderación depende del alargamiento de la armadura traccionada. Y luego, si es así, estoy en dominio 4. ¿Y cuánto vale el aplastamiento del hormigón? Pues no tengo que recordar o haber estudiado que en dominio 4 el aplastamiento del hormigón vale 3 por 1000. Y si es 3 por 1000, la tensión del acero es 0,85 de Fc'.
Y si estoy en dominio 4, la tensión de la armadura comprimida también es igual a la tensión de fluencia. Y bueno, y así, utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones con los valores que acabo de mencionar, calculo la posición del eje neutro. Y si tengo la posición del eje neutro, puedo calcular el momento que puede resistir esa viga. Bueno, prosigamos. Una vez determinado los valores de beta sub 1 y phi, bueno, inmediatamente pasamos a determinar los valores límites correspondientes a el momento flector reducido. Me estoy refiriendo al mu sub 2 límite, al mu sub 3 límite, y aquí va. De la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, despejo el eje neutro relativo. Despejando, y ahí está la ecuación de equilibrio de momentos. Esta ecuación de equilibrio de momentos es válido para dominio 2 y dominio 3. Para dominio 4 ya no es válido. Alguien me dice, ¿por qué esta ecuación ya no es válida para dominio 4? Porque en dominio 4 ya creo que toma en cuenta igual la armadura de comprimida, ¿no? Correcto. Esa es la respuesta correcta. ¿Cómo apellida? Díaz Espinosa. Díaz Espinosa, anótese en su cuaderno para que no se olvide, para que cuando pasemos clases presenciales firme su cuaderno asignándole 10 puntos. Está ahí. Bien, proseguimos, jóvenes. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, ahora, para el caso especial, aplastamiento del hormigón 2 por 1000, alargamiento de la armadura traccionada 10 por 1000. Reemplazando valores, voy a encontrar el mu sub 2 límite. De acá, disculpen, el épsilon 2 límite. Y el mu sub 2 límite. Voy a poder encontrar el épsilon 2 límite y el mu sub 2 límite. Reemplazando estos valores acá, ¿ya? Asumiendo, bueno, el aplastamiento que es el 3 por 1000. Ah, no, este es el otro caso especial. Voy a volver para atrás. Estas últimas fórmulas, son las fórmulas generales para obtener el épsilon 2 límite y el mu sub 2 límite. Donde beta sub 1 depende de la resistencia del hormigón y obviamente del alargamiento de la armadura traccionada, que para este caso especial yo puedo reemplazar acá 10 por 1000, S1 10 por 1000, y beta sub 1 obviamente se define de esta manera, según la resistencia que tenga el hormigón. Una vez calculado el épsilon 2 límite, con eso, y utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, de ahí determino el mu sub 2 límite. Veamos ahora para el caso especial 2. Aplastamiento del hormigón 3 por 1000, alargamiento de la armadura traccionada 5 por 1000. Pues utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, con esto calculo el épsilon 3 límite y con esto calculo el mu sub 3 límite. Donde dice E sub S1, tendría que reemplazar 5 por 1000 o 0,05, y donde dice beta sub 1, tendré que ver qué resistencia tiene el hormigón y según eso debo hallar el valor de beta sub 1. Habiendo hallado el valor de beta sub 1 y reemplazando, calculo épsilon 3 límite. Con eso me voy a la ecuación que está al lado y calculo el mu sub 3 límite. Bueno, ahora, generalmente en nuestro medio, el hormigón, su resistencia está entre 17 y 28,
Por lo tanto, beta sub 1 vale 0,85. Entonces, si beta sub 1 vale 0,85 y reemplazamos en las expresiones de arriba, ¿ya? Para E sub S1 mayor a 0,05 y phi igual, bueno, se supone que el diseño va a ser dúctil. Se supone que el diseño va a ser dúctil, o sea, E sub S1 mayor o igual a 0,5, por lo tanto, el coeficiente de ponderación vale 0,9. Vale 0,9. Entonces, con todo eso, reemplazando en las expresiones de arriba, encontraremos que el mu sub 2 límite sale 0,1119 y el mu sub 3 límite sale 0,2278. Bien, jóvenes. Seguimos con esto del procedimiento. Una vez calculado el momento flector reducido, mu sub u, el caso 1 se da cuando el mu sub u está entre 0 y el mu sub 2 límite. Por lo que es lo mismo, el eje neutro relativo entre 0 y el épsilon 2 límite. En este caso el diseño es dúctil, pero no es económico, por cuanto el hormigón no llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. El alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000. El aplastamiento del hormigón está entre 0 y el 2 por 1000. No llega a ser igual al 2 por 1000. Por eso que el hormigón no alcanza su máxima capacidad resistente. La armadura comprimida no se requiere y por lo tanto, simplificando nuestras ecuaciones, llegamos a esas ecuaciones. Ahora, de la ecuación 2, ya manipulando algebraicamente esta ecuación, vamos a llegar a esta ecuación polinómica de segundo grado. 0,85 épsilon por 1, 0,85 épsilon por menos 0,5 de épsilon, llego a esta expresión polinómica. Y esta expresión polinómica, donde la incógnita es épsilon, aquí lo estoy ordenando, ¿ya?, en forma descendente, según el exponente, en forma descendente, tengo ahí mi ecuación polinómica de segundo grado. Pues, aplicando la fórmula cuadrática, ustedes se acuerdan la fórmula cuadrática, ahí está, ¿no? 0,425 es el coeficiente que llamamos A, menos 0,85 es el coeficiente que llamamos B, y mu sub u es el coeficiente C, cuando se resuelven ecuaciones polinómicas de segundo grado. Pues ahí está, reemplazando y haciendo operaciones y simplificando, llego a esta expresión. 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces mu sub u sobre 0,85. Y ahora, de la ecuación 1, despejo omega S1. Y luego, en esta ecuación, reemplazo la expresión de épsilon. Y listo, no es más. Allí está la ecuación para calcular la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Y la armadura comprimida es 0. Pues bien, ahí está la fórmula de la cuantía mecánica de la armadura traccionada, de ahí despejo y la armadura comprimida es 0. Y además, esta armadura deberá ser mayor o igual a la armadura mínima. Vamos al caso 2. Calculado el momento flector reducido, este está entre el mu sub 2 límite y el mu sub 3 límite, pues aquí el diseño es dúctil y económico. El alargamiento de la armadura está entre el 5 y el 10 por 1000, el aplastamiento del hormigón está entre el 2 y el 3 por 1000, por lo tanto, la armadura y el hormigón trabajan a sus máximas capacidades resistentes. Bueno, como la armadura comprimida es nula, pues ahí están las ecuaciones nuevamente, habiendo simplificado, se llega a esas ecuaciones. Y obviamente el procedimiento es similar al caso 1, ¿no? Similar al caso 1, resolvemos la ecuación polinómica, llego a esa expresión, y luego de la ecuación 1 despejo omega S1,
y llego a esa expresión. O sea, prácticamente el caso 1 es similar al caso 2, pero no tan similar, no tan idéntico. El caso 1 es antieconómico por el tema de que el hormigón no trabaja a su máxima capacidad resistente. Vamos ahora al caso 3, ¿no? Cuando el momento flector reducido está entre el MUSU 3 límite y el MUSU 4 límite. Bueno, aquí el diseño no es dúctil y económico. El alargamiento de la armadura está entre el 5 y eso bien. El aplastamiento del hormigón es una constante, vale 3 por 1000. También se necesita armadura comprimida. Necesito armadura comprimida. Ahí están las ecuaciones generales de flexión simple, las ecuaciones adimensionales. Y luego, pues, para el caso 3, la tensión de la armadura traccionada es igual a la tensión de fluencia. El aplastamiento es mayor a E sub Y, por lo tanto, la tensión también es la máxima. Con todo eso, reemplazo en las ecuaciones generales y llego a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Esto implica infinitas soluciones, pues la solución más económica se obtiene dando a epsilon, aquí está epsilon, un valor igual al epsilon 3 límite, y con eso resolvemos este sistema de ecuaciones, y al resolver, como veremos a continuación, ahí están, de la segunda ecuación, despejo la cuantía mecánica de la armadura comprimida, llego a esta expresión, y de la primera ecuación de equilibrio, despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada, llegando finalmente a esa expresión. Pues bien, esto mismo lo hemos visto en flexión compuesta, también lo hemos visto en flexotracción. Bueno, en cuanto a la armadura mínima para flexión simple, la norma americana plantea dos fórmulas. Dos fórmulas, las cuales las tenemos que evaluar. Y de las dos, una vez evaluadas numéricamente, elegimos el que dé mayor valor, ¿no? Donde Fc' tiene que estar en megapascales y la tensión de fluencia del acero también tiene que estar en megapascales. Luego, el ancho y la altura útil, pueden estar en centímetros o puede estar en milímetros. Luego, hablemos de la armadura de piel por retracción y temperatura. Armadura de piel por retracción y temperatura. La norma americana plantea esta formulita. La armadura de piel es una armadura que se coloca en vigas cuya altura total es mayor o igual a 60 centímetros. Pues esta es la fórmula que pregona la norma americana y pues da valores demasiado elevados comparados con la fórmula de la norma europea. Recuerden que ya van 3 o 4 años que estamos con la norma americana aquí en Santa Cruz. Ya, pues antes estuvimos con la norma europea. En Santa Cruz todos los ingenieros trabajábamos con la norma europea. Y bueno, pues estuvimos habituados a esta formulita que comparado con la fórmula americana, pues hay una gran diferencia. Aquí salen valores bastante elevados que no se acostumbra
no hay la costumbre de colocar semejante cantidad de armadura, como veremos en un ejemplo, en una clase más adelante. De ahí que, aunque está en vigencia la norma americana, seguimos utilizando, digo seguimos porque ingenieros ya utilizan esta fórmula para la armadura de piel. Incluso el CIPE-CAT, también utiliza esta formulita para la armadura de piel, siendo que el CIPE pues maneja la norma americana. B es el de la sección transversal y bueno, BW es igual a B en secciones rectangulares. Bien, jóvenes, con esto he concluido la parte que corresponde al tema de flexión simple. Prácticamente hemos hecho un repaso de flexión compuesta y flexotracción. La clase siguiente, bueno, es el miércoles, vamos a ver un ejemplo de aplicación completo de diseño a flexión simple. Ingeniero, una consulta. De parte de ustedes. Bueno, si no hay consultas, entonces... Ingeniero, una consulta. No sé si se escucha. El día miércoles. Hasta luego a todos.